El día de hoy vamos a dar inicio a esta siguiente sustentación de tesis presentada por Erwin Torres Romaní. Para ello, primeramente vamos a dar, como reitero, la bienvenida a nombre del arquitecto Herbert Miguel, jefe de la oficina de grados y títulos, ¿no? Dando inicio, bueno, como hemos mencionado, para poder presidir esta sustentación, el magíster arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos Madueño, quien prosigue esta sustentación. Arquitecto, tiene usted la venia para poder proseguir y dirigir la sustentación. Bueno, muchísimas gracias por eso. Bueno, gracias a todos por estar acá, a Edgar, y a los jurados y director de tesis. Como sabes, Edgar, creo que hay un procedimiento normal de 20 minutos en los cuales se te pide explicar lo esencial, lo más sustantivo de tu tesis. Obviamente es imposible en ese tiempo explicarla toda. Entonces, que escojas bien lo que importa más para valorarla. Creo que todos la hemos leído y por lo tanto estamos informados básicamente de lo que contiene, ¿no? Entonces, abrimos eso y luego seguirían ya las preguntas que les tocaría hacer a José García Calderón, al asesor y a mí, ¿no? Pero comenzamos con tu exposición. Así que cuando puedas, empezamos y te pido que te guíes por el tiempo para que, digamos, todo ocurra como suele ser. Gracias. Bien, muchas gracias. Voy a presentar la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede visualizar? Sí, está bien. Todos vemos. Perfecto. Allinpuncha usuma warmi harikuna kuñanpunchami rimakusaykichik kay puna llaqtapi ruwasqayta. Hawasqayta, purisqayta, ruwasqayta, chiripi, parapi, alpakunawan, ichukunawan, rumikunawan, ruwasqayta. Hayaykusaq. Esta es una historia que comienza allá sobre los 4000 metros, allá arriba donde uno se siente más cerca del cielo. Allá donde empecé a caminar el 2019 por invitación del arquitecto Martín Endo y donde encontré el tema de tesis, donde encontré muchas razones para trabajar en este territorio. Encontré a muchos niños con la necesidad de ir a la escuela y entre tantos de esos niños me vi y pude entender hacia dónde tenía que ir, qué es lo que tenía que hacer y por qué tenía que hacerlo. Estaba sencillamente en un territorio donde similar a donde yo había crecido, a donde yo había vivido. Entonces, detrás de esta fotografía podemos apreciar todo un bagaje cultural, un sistema constructivo, un conocimiento heredado, transmitido por generaciones que inherentemente estaba dentro de mí. Entonces, lo que tenía que hacer era sencillamente coger mi cuaderno, ponerme un sombrero, sujetarme a los nudillos y empezar a caminar. Caminar este territorio para reconocer estas identidades, estas entidades del territorio que los llaman los Urujukuna, los Apus, Jaja, la Pampa, la Pata o el Mujo, Jaguana, que es un mirador, una Jocha, un Mayu, Puquio, Machay, quizás uno de los primeros lugares donde el hombre empezó a habitar, y es este lugar, incluso que existe una pintura rupestre en el lugar. Y empecé también a estudiarlo desde el otro lado, empecé a caracterizar este territorio altandino para entender la esencia de esta, y empezar a explicar que, por ejemplo, esta cualidad de la cordillera de los Andes que inicia en Venezuela, pasa por Colombia, Ecuador, pasa por Perú, Bolivia, Argentina y Chile, y va conformando a lo largo de todo su recorrido espacios de hábitat, espacios donde los humanos han dominado este territorio por tantos años y a su paso por el Perú determina las famosas ecorregiones que nosotros conocemos, y para efectos de la tesis la zona altandina está definida por la zona Suni, Puna y Janca. Otra característica importante de los territorios altoandinos tiene que ver con la accesibilidad. La accesibilidad
para estos territorios es muy diversa y puede haber una accesibilidad media, alta, ¿no? Y baja. En este caso podemos apreciar en la comunidad de Puno, la comunidad de Cantutani, para poder acceder a estas comunidades desde la ciudad de apoyo que es Oyaraya, es necesario ir con carro por 10 minutos y luego tomar una lancha, porque no hay otra alternativa. En el caso de Cusco, es una ciudad, en el caso de la ciudad de Calca, para ir a las comunidades de Pampajocha, Titiopampa, en estos lugares que están sobre los 4.000 metros, se puede llegar con carro. Al igual que en Huancavelica, que está simplemente a 10 minutos, la comunidad de Saxamarca, o en la comunidad de Huaco, Ayacucho, donde estoy trabajando la tesis y donde estamos trabajando ya el proyecto para hacer la construcción del futuro alojamiento escolar, que tiene una accesibilidad media. Hay que tomar 2 horas. Si nosotros vemos este territorio y vemos cómo nosotros podemos acceder a este lugar, que lo comparamos desde Lima, ¿no? De una cota prácticamente de 0 metros sobre el nivel del mar, vamos a tener que subir 2.500 metros en un lapso de 10 horas hasta Huamanga, y luego tomamos otros 1.000 metros para subir en 6 horas para ir hasta Quirobamba, la ciudad de apoyo, y luego vamos a tomar 850 metros. Vamos a subir utilizando una camioneta en un lapso de entre 1 hora y media y 2 horas. Estos son los caminos, las carreteras que nos llevan a este territorio. Otra característica es la dispersión. La dispersión tiene que ver con la forma de ocupar este territorio. Muchas veces se dice que los territorios altoandinos suelen ser más homogéneos o se les reconoce como ellos, pero no es así. Sucede que las zonas altoandinas tienen diferentes formas de ocupar dependiendo del contexto. Como les mencionaba, en la comunidad de Saxamarca, en Huancavelica, el nivel de dispersión es muy baja. Tu vecino está a menos de 500 metros. En el caso de la comunidad de Pampajocha, en Cusco, por ejemplo, estamos con viviendas que están aisladas, un poco más separadas, entre 500 y 2.000 metros, o sea, 2 kilómetros. Y en el caso de la comunidad de Huaco, en la que estoy trabajando, donde la población tiene una dispersión habitacional de mayor a 2 kilómetros. Y eso lo podemos graficar en este gráfico que se puede apreciar, donde tenemos a Huaco con unos radios de 1 y 2 kilómetros. Cuando la gente me decía, por ejemplo, ¿qué haces allá? ¿Por qué te vas allá? Si allá no hay gente, allá nadie vive. Tú ves el mapa, ni siquiera existe. Pero en realidad son territorios que están dominados, están siendo ocupados estratégicamente, donde las familias tienen una noción del territorio, de un territorio amplio. No es una parcela, es un territorio que se camina, se recorre y se usufructa en diferentes temporadas del año. También hemos hecho todo un proceso de entender por qué las personas se ocupan un determinado lugar, por qué se implantan en un determinado lugar. Ahí está, por ejemplo, las razones, por ejemplo, son las vías, ¿no? El acceso a la cercanía a las vías, el acceso a un recurso hídrico, la proximidad a los materiales de construcción, la posición estratégica con respecto a su territorio amplio para poder dominarlo visualmente, y también la ubicación con respecto a los ciclos y las temporadas del año. También se menciona también que las comunidades altoandinas son comunidades casi estáticas, pero en realidad no es así, porque sucede que las comunidades altoandinas son las más dinámicas, porque se desplazan incluso en diferentes pisos ecológicos con la finalidad de desarrollar sus actividades productivas, de conectarse al mercado, de acceder a los servicios. Y también se suele asociar a las comunidades altoandinas como comunidades que son netamente ganaderas. Pero cuando uno empieza a recorrer estas comunidades, pues evidentemente se da con la sorpresa de que no solo es ganadera, existen comunidades que son agricultores a 4.000 metros. Por ejemplo, en la comunidad de Titiopampa, ¿no? En Cusco, o en el caso, por ejemplo, de las comunidades que están en el lago Titicaca, que son netamente comerciales. Y si pasamos a la escala de la vivienda, este gráfico sintetiza bastante bien para entender 2 conceptos importantes de la vivienda altoandina: la multiplicidad y la multilocalización. Son 2 conceptos que han sido estudiados y planteados por Jorge Tomás y Carolina Rivet, quienes han estudiado la vivienda altoandina en Argentina,
Por ejemplo, aquí mencionan, si hacemos en el territorio en el cual estoy haciendo el estudio, existe una vivienda en la ciudad de Apoyo, una vivienda en el caserío, otra vivienda como una cabaña principal y una cuarta que son las estancias, los puestos o las chuclias. Pero esto no es que las familias sean potentadas o que tengan 4 o 5 casas, como nosotros solemos tener. Por ejemplo, algunos suelen tener una casa de campo, una casa de playa que lo usan solo estacionariamente. No, esto tiene un rol protagónico dentro del territorio para poder dominarlo y para poder adecuarse a él. Entonces, por ejemplo, para las necesidades dentro del pueblo, por ejemplo, es una vivienda típica del pueblo, ¿no? Aquí pueden ver que está construida dentro de un lote. Esta es una vivienda en el caserío, donde la tipología va cambiando y también de acuerdo a la posición y la altitud también va variando. Esta tercera es la vivienda tipo cabaña, la cabaña principal, donde pasa el mayor tiempo la familia, y el cuarto son los puestos, las estancias o las chuclias, que se suelen llamar, para poder dominar estratégicamente el territorio en las diferentes temporadas del año. En las heladas, en la renovación de los pastos, ¿no? Cuando cae la nevada, y todo esto, y se van desplazando en el territorio conjuntamente con su ganado. Entonces, me tocó trabajar en una de esas tantas comunidades anónimas que luchan por existir, por seguir siendo parte de esta diversidad, y me tocó trabajar en esta escuela. La escuela de Huaco, una comunidad que está a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Este es el terreno de intervención con pocas infraestructuras, una posta médica, una casa de profesores, una iglesia evangélica, y al fondo tenemos el Nevado de Jaguarazo. En este territorio me ha tocado intervenir, y este es un relevamiento de la escuela, en el cual una de las tantas escuelas rurales que existen en nuestro país, donde simplemente existen 2 aulas, una dirección, una batería de baños, y eso es todo. Esta es una fotografía del corredor que tenemos de las aulas. Estas son las nuevas intervenciones que los padres van realizando para ir construyendo progresivamente e ir conformando los nuevos espacios de la escuela. Acá hay fotografías de las 5:58 de la mañana. Acá amanece muy temprano y anochece temprano. Este día son de heladas. Por ejemplo, acá se puede apreciar todas las fotografías del lugar de intervención. Esto de acá es un día cuando estuvimos trabajando, y en menos de 15 minutos empezó a caer granizada y se puso de esta manera. Y no solo son las granizadas, sino que es más evidente que más que hablar incluso de las condiciones climáticas, es suficiente con ver esta fotografía con la temporada de la nevada, donde todo el pueblo se cubre de nieve. En cuanto a los referentes, mis referentes son estos. Mis referentes son estos que los encontré ahí. Los encontré por su forma de conformar las canchas, por su forma de cómo orientarse, posicionarse y dominar el territorio. Hay espacios como estos que nos ayudan a determinar, y las cualidades que estas edificaciones tienen son cualidades que están referidas a la dominación siempre del territorio, pero una dominación estratégica. Aquí hay más referentes sobre la materialidad, sobre la ocupación, la organización, los accesos, la monumentalidad incluso de los edificios, o esta pequeña estancia que está en medio de la puna. Aquí hay otros referentes también para mí, que son cómo el edificio es simplemente el soporte de las actividades productivas y la cotidianidad de la gente. Aquí hay un montón de elementos que te permiten sentar, conversar, secar los granos, tender las pieles de alpaca. Así como esas, existen muchas de estas viviendas que son altamente complejas en la simplicidad de la forma. Entonces, el problema de diseño, como le mencionaba, tiene que ver con el acceso a la educación. Niños, nosotros siempre nos hemos visto cada año en los meses de mayo a septiembre que hay niños que caminan 3, 4 horas, siempre lo vemos, siempre vamos a darles frazadas, siempre vamos a darles abrigos, pero esta realidad continúa. Entonces los niños caminan 3, 4 horas para llegar a su centro de estudios, y lo que encuentran es simplemente un ambiente hostil. Este ambiente, donde los niños caminaban estas 3 horas, acá se creó algo muy particular y que no existe en ningún otro lugar. Es un caso sui generis. Es como una especie de residencia escolar, pero para primaria. Eso no existe ni siquiera en la legislación nacional, pero se funciona acá, es una idea de ellos, y crearon dividieron el aula en 2,
para que los niños puedan dormir. Inicialmente dormían en las carpetas, como pueden ver, antiguas, con unos magueys y unos pellejos sobre ella. Y llegó un fotógrafo, Javier Gamboa, quien gracias a él estamos haciendo ese proyecto también. Les llevó los camarotes, las camas, y ahora están durmiendo, siguen durmiendo en sus aulas. Pero nosotros también ya hemos instalado sensores de temperatura y todo esto, y nos hemos dado cuenta que cuando en el exterior está, digamos, a -2 grados, en el interior está a 0 grados. O sea, no hay una diferencia sustancial entre estar en el interior y el exterior. Pero esas son las condiciones que los niños tienen para estudiar, para vivir. Y para determinar la escala del proyecto, para ver cuál es el tamaño del proyecto, el programa, lo que se hizo es sencillamente analizar de una escala territorial, ubicando a Huaco como, y viendo las estadísticas que nos da el SCALE del Ministerio de Educación, y vemos la evolución de la población estudiantil en los años y vemos la tendencia a la baja de las demás poblaciones. En cuanto a Huaco, vemos que la población está en una fluctuación casi constante. Esto es muy difícil para sí. Luego, con esto se ha definido el programa, ¿no? El programa no se ha definido como ambientes, se ha definido como espacios para vivir, para aprender, para jugar, para soñar. O sea, la idea era empezar a hacer el programa desde los verbos, desde la acción. Entonces, acá tenemos espacios para socializar, para leer, para recrear, para mirar, para sentarse, reunirse, tomar, y todas estas cosas, ¿no? Que son importantes para el desarrollo. Entonces surge el Yachanapaj. El Yachanapaj es un término quechua que significa el lugar para aprender, para saber y para vivir. Es una palabra que se llama polisémica porque significa estas tres cosas en una sola palabra, y dependiendo del contexto significa eso. Y para empezar a diseñar el proyecto tenía que empezar a entender estas cualidades del territorio, de la dominación del paisaje, que tiene que ver con el erigirse. Erigirse es una cualidad que cumple con los animales, con el hombre y con sus viviendas. Entonces el edificio no tenía que ser lo importante. Lo importante no es el edificio. Lo importante es cómo este edificio es el soporte de estas actividades que se dan en los exteriores. Así, teniendo esta pequeña escuela, lo que hago es delimitar el terreno, que es los límites que nos indica en sus actas comunales, y lo que se plantea es simplemente con una evaluación estructural determinar qué elementos se tienen que ir y qué elementos pueden mantenerse. Dicho eso, se hace la propuesta integral considerando los edificios existentes y adecuando la propuesta de una manera estratégica para poder adaptarla al entorno, al edificio construido y a las características de este territorio. Siempre configurando una forma de poder diseñar siempre con la habilidad de subir y bajar al riachuelo, de subir para ver el cielo y para bajar al agua, con unas relaciones e interacciones entre el edificio existente y el edificio proyectado. Así tenemos todo el programa desarrollado en esta imagen, donde se tiene un mirador, un alojamiento en el segundo nivel, los talleres del primer piso, los servicios que también están. Se repone una nueva aula con buena iluminación, con un sistema estructural eficiente. Se propone también el rediseño del local comunal, una biblioteca y un espacio de bosque con geños, que son árboles nativos. Tenemos esta vista desde la parte alta, donde se puede ver hoy, cuando uno llega, no existe, digamos, un lugar de reunión. El lugar de reunión es este es el local comunal, que está en malas condiciones, y donde la escuela no conforma nada, se niega, incluso en un territorio donde debe ser parte de ella, se niega. Entonces lo que propongo aquí es sencillamente agarrar este elemento que tiene que ver con el local comunal, rediseñarlo y hacer que conforme la plaza. El otro es la escuela. A la escuela simplemente le adicionamos una galería para que pueda conformar la plaza con un asiento de un pollo, y además este volumen que estaba incompleto lo completamos estratégicamente con esta cobertura. Y el tercer elemento que va a conformar esta nueva plaza es la pendiente, el cerro. Entonces tenemos estos tres elementos, y desde aquí parte también todo un circuito del agua, ¿no? El agua, que es fundamental, porque todas estas zonas son básicamente conocidos como los guardianes del agua. Son cabeceras de cuenca, donde el agua hoy, que es un problema y se depositaba, yo lo recojo y hago que el agua ingrese al proyecto y se haga parte de él.
parte de ella. Y para lograr esta portada del agua, esto no es ingreso netamente de las personas, es un ingreso del agua. Para que el agua pueda entrar, lo que hago es hacer un muro que nace desde la tierra, nace desde el suelo, se erige, ¿no? Como se hace, como lo hace el hombre, los animales y sus edificios, se erige para poder dominar el territorio a través de un mirador y es atravesado por el agua y se conforma dentro del volumen. Aquí podemos ver otra imagen donde podemos apreciar estas relaciones que existen en todo momento con el entorno. Este es un edificio que no tiene una puerta, es un edificio sin puertas. La finalidad de controlar, digamos, el edificio no tiene que ver con poner un portón principal y darle un cerco a todo el entorno, porque eso es negarse a algo que es innato, de relacionarse. La escuela es parte de la comunidad, debe seguir siendo parte de ella. Entonces lo que hago es simplemente, a través del estudio de las proporciones y de las canchas, lo que hago es hacer una sucesión de canchas, ¿no? La primera cancha, la segunda y la tercera mayor, con unas relaciones donde las personas, esto parte de un estudio de las viviendas. Por ejemplo, aquí pueden ver, acá no hay una puerta principal de control. Hay una cancha y el control se da por la disposición de los volúmenes, la relación entre estas y las distancias que estos mantienen. Y también me propuse, ¿no?, un poco explorar con un poco de arcilla, explorar estos ingresos, estos accesos para direccionar, ver las sensaciones espaciales y además también poner en práctica estas formas de controlar los espacios. Y es así que empecé a colocar estos ingresos, ¿no?, que son ingresos y que se pueden ver por estos lados. Entonces pueden entrar las personas, está diseñada para las personas, para las alpacas, ¿no?, para las alpacas, para los animales, para el viento y para el agua. Esta es una planta de la parte más alta, donde podemos apreciar las relaciones que genera en la nueva plaza triangular, la cancha, las aulas existentes se adecúan y están en relación con la propuesta nueva, y como la pendiente nos lo permite, lo que hago es un puente que pueda conectar directamente hasta el segundo nivel, donde están toda la parte de la residencia. Así tenemos acá la residencia donde llega a un lugar caliente, desde el cual se van a la zona de los visitantes, y esta es la zona de los jóvenes, los niños y los padres. Y desde ahí circulan y van hacia los dormitorios, hacia los servicios, la zona para hacer las tareas, y los padres también van a dormir, y todos ellos con un sistema de calefacción que pueda, de calefacción pasiva, ¿no? Evidentemente. Y hacia la parte alta tenemos aquí la biblioteca, que empieza directamente desde la cancha, entra al segundo nivel y baja hacia el primero, donde vamos a tener aquí, por ejemplo, estas relaciones de entrar a la biblioteca en el primer nivel, baja y tenemos acá el Rimanacancha, que significa el patio para contar cuentos, y que está en estrecha relación con el riachuelo y en estrecha relación hacia el Apu Jarguarazo, que está hacia el lado sur. Y acá tenemos el acceso hacia los otros accesos. Se rompe a propósito este volumen con la intención de conectar esta Hatun cancha, la cancha grande, y el espacio para poder reflexionar, sentarse al lado de los genios, ¿no?, que son los árboles. Este acceso para la jocha, que estaría representada por este estanque, y estos accesos. Y de aquí se sigue dando estas relaciones con este corredor para poder acceder a todos los talleres, y todos los talleres y todos los ambientes tienen una estrecha relación con el exterior. Acá hay una sección que nos podría un poco mostrar, digamos, la parte de la biblioteca, las relaciones espaciales con el espacio para contar cuentos. Entonces, el volumen se erige para conformar estas pequeñas terrazas. Este segundo volumen se erige para conformar este patio para contar cuentos. Aquí hay algunas elevaciones que se han mejorado con respecto a la propuesta, a lo existente, ¿no? Entonces, esa es la propuesta donde el muro de ladrillo lo transformamos y lo ponemos una cobertura para que se convierta en un frente de la plaza. Este es el muro que sale de la tierra, se erige y se levanta para convertirse en un mirador y baja. Esta es la parte de la residencia de la parte baja. Este es el otro lado, hacia el lado norte, donde tenemos el volumen de la residencia, el volumen de la biblioteca. Y así podemos apreciar, existe un desarrollo de todo este proyecto por sectores, donde se puede ver incluso el local comunal, se puede ver la biblioteca en relación con el patio para contar cuentos, la zona de la residencia,
donde todo está solucionado con respecto incluso con el emplantillado, con el sistema constructivo. El segundo nivel, donde acá se puede apreciar de mejor manera los ambientes más calientes con esta estrategia de las claraboyas, y también el desarrollo de la parte del invernadero, el biohuerto, el aula y el muro caminable, y la parte de la jocha, ¿no? La jocha, que también está parte del edificio, que es una parte importante para conservar el agua. En la parte constructiva se ha hecho todo un estudio y una localización de los materiales constructivos que tenemos ahí, y a su vez tenemos acá los edificios, que dije, los materiales, ¿no? Los tipos de ichu, los tipos de piedra, un estudio constructivo de estas viviendas para poder expresarlas y hacer un estudio que lo hicimos dentro del curso del Seminario de Construcción con Tierra Reforzada y la Católica, gracias al equipo del Centro Tierra que me permitieron participar. Y hay un desarrollo constructivo detallado de los cimientos, los sobrecimientos, los muros, ¿no? Para cada elemento constructivo, y el reforzamiento antisísmico con las drisas, ¿no? Y hay un estudio también de las proporciones, las relaciones, y además también hay un invento acá mío de las vigas collar que se utilizan para hacer este elemento. Este es el muro caminable, donde la viga collar lo adecuó para que pueda servir digamos, de soporte para el techo, y a la vez es una baranda, a la vez de ser una baranda es un canal. Entonces es una invención mía para poder adecuar esta viga collar, que es una cuestión netamente estructural, para adaptarlo a la arquitectura. Aquí hay un desarrollo también estructural, acá como se puede apreciar, donde la estructura y la arquitectura tienen una estrecha relación y se compone con ambas cosas. No es una cosa aislada de la otra, donde la estructura es parte importante de la construcción. Acá hay un desarrollo de un corte constructivo, donde se puede apreciar todos los materiales, las relaciones entre ellas y cómo se construye. Esta es la galería que he creado para poder conformar este espacio hacia la plaza, ¿no? El detalle constructivo que les había mencionado, unas isometrías constructivas también. Y finalmente quisiera acá mostrar algunas vistas de esta relación que tenemos con el paisaje, esta relación de algo que nace de la tierra, se levanta, se erige y vuelve hacia ella, ¿no? Y es esta misma relación que tienes con la dominación del paisaje. Unas vistas para poder acceder hacia los dormitorios, de la relación entre las canchas, el patio para contar cuentos, que en un momento va a tener el espacio para incluso poner la fogata y los niños pueden estar ahí escuchando las historias. Y aquí, por ejemplo, tenemos también la jocha, donde se recibe el patio, la cancha grande, donde domino esta parte de los andenes, ¿no? Donde es similar a la jaja, digamos, que es la quebrada, y las entradas, los accesos. Y finalmente quisiera mencionar también que muchas veces nosotros asociamos la construcción a un hecho netamente, digamos, productivo, pero en realidad en estas zonas la construcción es necesariamente un hecho cultural, y así lo demuestra la pintura de José Sánchez, donde podemos apreciar este proceso de construcción en el Valle del Mantaro, que no solo es un proceso productivo, es un proceso cultural. Así lo demuestra también en Huancavelica, en el Viga Huantuy, donde se hace para poder cargar todas las vigas y refaccionar los locales comunales, o en la comunidad de Pichos, donde toda la comunidad se reúne una vez al año para mejorar su entorno construido. Y agradezco esta oportunidad. Simplemente quisiera mencionar que para poder intervenir en este tipo de territorios, lo que se requiere, no solo se requiere pensar con la cabeza, es necesario pensar con las manos, con los pies y con el alma. Muchas gracias. Augusto, estás con el micrófono apagado. Ya, gracias a ti, Edgar, que lo que has conseguido en tu exposición, explicar desde tu motivación hasta la inteligencia del proyecto y del espacio que propones, y has conseguido pasar imágenes del resultado como para tener una idea clara de lo que has propuesto como proyecto. Entonces ahora, luego de esto, corresponde que hayan preguntas por parte del jurado.
Entonces, José García Calderón sería el primero que exponga sus inquietudes o preguntas que te tocará responder. José, por favor. Gracias, Augusto. Saludos, Edgar. Tenía una consulta en relación a un aspecto que es clave para el desarrollo del proyecto, que tiene que ver con la optimización no solamente de materiales, de tradiciones locales, pero tiene que ver mucho también, por ejemplo, con la disponibilidad de los materiales, ¿no? Estando en una ubicación altoandina, y también se suele creer, ¿no?, que por estar ubicadas en enclaves altoandinos, pues, por ejemplo, el adobe se puede usar en todos lados, ¿no? Pero no necesariamente es así. En algunos casos hay disponibilidad de arcilla, de tierra, en otros casos no hay. Y estoy observando que se utiliza bastante, ¿no?, la construcción con tierra reforzada. Entonces, la consulta es esa, ¿no? Si bien todos los materiales aparentemente son materiales que se pueden encontrar en la región andina, pero en la ubicación específica en la que estás, ¿qué tanto de eso podría ser encontrado? ¿Qué tanto de eso tendría que ser traído de otras ubicaciones? ¿Y cómo se podría manejar esta situación, ¿no? Edgar, entonces. Sí, gracias. Si me permite, ¿puedo mostrar solo esta imagen? Ok, a ver, un segundo. Bien, efectivamente, como lo mencioné, quizás muy sucintamente, el tema constructivo y la disponibilidad de materiales es un tema fundamental para poder desarrollar los proyectos en estas zonas altoandinas. Evidentemente, se puede construir, por ejemplo, con concreto, se puede construir con ladrillo, con metal, todo esto se puede hacer. Pero, como mencioné, la construcción en estas zonas tiene una memoria colectiva, tiene una memoria material. Eso implica reconocer los materiales, y por eso nos tomamos el tiempo de reconocer todas estas canteras para ver no solo la disponibilidad, también la accesibilidad y la factibilidad de poder trabajar estos materiales. Como bien lo menciona usted, arquitecto, esta es la comunidad de Huaco, y aquí he identificado las canteras de donde voy a sacar las piedras y que estén accesibles con respecto a la carretera, que sean fáciles de trasladar y que sean fáciles de trabajar. Las piedras, tengo incluso piedras para tallado, ¿no?, como se puede apreciar acá. Aquí tenemos incluso los sitios que han sido identificados. Las canteras están plenamente identificadas para saber su disponibilidad para el momento de la construcción, que es básicamente los meses de abril, mayo y junio. Y no todos los ichus se pueden utilizar. Se utilizan el guaya ichu, se usa para los techos y para usar los adobes, y el pala ichu, el caucho ichu que lo llaman, es para hacer estas soguillas de ichu que usan para poder amarrar los techos. Y adicionalmente también aquí, por ejemplo, podemos apreciar la variedad de piedras que también nos hemos traído muestras para estudiarlas en el laboratorio, para ver su resistencia, para ver su comportamiento y ver en qué parte del edificio se va a poder utilizar. En algunos casos para la cimentación, otro caso para los acabados, para los pisos, para muros, para los sobrecimientos. Y como bien se ha hecho este estudio, que lo pasé rápidamente, ¿no? Pero como usted menciona bien, en las zonas altoandinas no es que suele abundar la tierra como tal, la tierra para construir, digamos. Entonces, lo que he hecho aquí en el proyecto, como se puede apreciar, he incrementado la proporción de la piedra. Esto no es un mero capricho o gusto de poner la piedra a esta parte alta, ¿no? Porque normalmente los sobrecimientos se considera 40 o 60 centímetros. Esto tiene casi a la mitad del muro del primer nivel. Todo el primer piso se hace con tierra reforzada, es decir, con adobes y con piedras. Y las piedras se hacen con cal. Y la cal, ya hemos identificado también una cantera de piedra caliza para poder ver la disponibilidad de estos materiales. Y el segundo nivel se hace con el sistema de sistema alivianado, que es el sistema de madera y sistema mixto de madera y tierra alivianada, que es un estudio que pertenece al Centro Tierra, con los investigadores Martín Vice,
Silvia Onis y Giuseppina Meli, este sistema constructivo nos permite construir un segundo nivel que es mucho más ligero, térmicamente es mucho más eficiente y estructuralmente también se comporta muy bien. Y estos bloques que pueden apreciar acá, estos bloques son prefabricados, los puedes fabricar simplemente con tus manos en el piso, con unos moldecitos de 40 por 40, si así se considera, por 5 o 6 centímetros de ancho, con mucha paja y un poco de barro líquido, y listo. Entonces, estos bloques pueden ser incluso fabricados por niños. No sé si eso puede ayudar a responder la pregunta que usted me ha planteado. Sí, sí, gracias, gracias. Eso es José, entonces. De acuerdo. De acuerdo, gracias. Lucho, si toca, creo, como director de tesis, tu ¿Cómo participación. están? Buenos días con todos. Muy contento, muy orgulloso también de estar presente en esta reunión y tener por fin a Edgar sustentando esta tesis que ha venido trabajando ya desde hace bastante tiempo. Y quiero felicitarlo porque he visto el proceso, he visto esta evolución que ha venido desarrollando desde hace ya algunos meses atrás, no digo cuánto, pero cuando se nos propuso la idea de, a través incluso de la oficina de grados, ¿no?, de ver hasta qué tan válida podría ser una tesis que aborde este tipo de áreas, este tipo de ambientes o de paisajes, y sobre todo, qué tan complejo tenía que ser el programa arquitectónico para que esto se convierta en una tesis, pues, o sea, creo que no hay aquí restricciones, ¿no? En algún momento se decía que la tesis, para que sea tesis, tenía que tener 3.000 metros cuadrados, ¿no? Y eso, pues, aquí está claramente evidenciado que no es así, ¿no? Se evidencia que la propuesta de Edgar no brilla por los metros cuadrados, sino más bien por los aportes cualitativos que el proyecto plantea, ¿no? La lectura del territorio, la lectura del paisaje, fundamental para poder llegar a una propuesta apropiada al contexto. Eso me parece sumamente relevante. Esta tesis no es un ejercicio cuantitativo, ¿no? Tampoco es un problema funcional, ¿no? Y podría verse también como una propuesta o como un problema estructural. No es del todo así, ¿no? La propuesta destaca por los aportes cualitativos, en la medida que, entiendo yo, pone en valor un lugar, mejora las condiciones de habitabilidad del sitio, de su gente, de las personas que la habitan, de los niños que asisten ahí. Y quizás en el discurso, Edgar, podría verse, digamos, quizás en el discurso no está presente los aspectos, los típicos y tradicionales aspectos teóricos que forman parte de una tesis, ¿no? Pero a lo largo de todos estos meses, de teoría se ha discutido y se ha hablado mucho. Teoría de la arquitectura y teoría muy vinculada a los espacios educativos también, ¿no? Entonces, sí, me gustaría quizás un poco para cubrir ese vacío, que nos menciones qué aspectos teóricos relevantes toca tu tesis, cuáles son esos referentes que has planteado. Adelante, por favor. Muchas gracias por su pregunta, arquitecto. Evidentemente, la propuesta que aquí planteo, como usted bien lo ha mencionado, parte no solo de una motivación personal, parte de una necesidad de voltear la mirada hacia territorios que siguen siendo relegados por muchos años. Son territorios que no conocen al arquitecto. Son territorios donde cuando uno llega te dicen ingeniero, ¿no? Entonces yo le digo, no, soy arquitecto. Y una señora me dijo, ¿y qué hace un arquitecto? ¿Qué hace un arquitecto? ¿No? Y entonces desde ese momento hasta el día de hoy, mientras pueda seguir, voy a tratar de responder esa pregunta. Porque es bien complicado, porque ahora, y me llena de satisfacción, porque ahora la gente me dice el arquitecto de Huaco, ¿no?
Entonces ya me convertí en el arquitecto de Huaco, en el arquitecto de la comunidad. Y no solo te consultan para el proyecto, te consultan y te dicen, arquitecto, voy a construir una nueva cocina. Puede ser insignificante para muchos, pero ya que el arquitecto empieza a tomar un rol y tener presencia en estos territorios, es significativo. Con respecto a los fundamentos teóricos que usted menciona, evidentemente se ha desarrollado todo un estudio sobre los territorios, por ejemplo, ¿no? Se ha revisado incluso las teorías que plantea, por ejemplo, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMIS, ¿no? Donde plantean los territorios no como territorios, digamos, netamente, administrativos, ¿no? Los territorios administrativos tenemos municipalidades, distritos, ¿no? Que limitan. Ah, no, yo soy de acá, entonces como no soy, entonces ya no te atiendo. Pero estos territorios son mucho más amplios, se superponen. Entonces, por ejemplo, ellos plantean los territorios funcionales, que toma como referencia el lugar donde vive, el lugar donde trabaja y la relación que tiene y lo que sucede entre estos dos lugares. De esa manera se puede hacer mucho más eficiente la aplicación de las políticas públicas, no como municipios, sino como entidades territoriales mucho más amplias y que reconocen a estas poblaciones que son de diferentes distritos que comparten una única fuente de agua, por ejemplo, en este caso, que es el Apu Jarborazo. Con respecto a la educación, evidentemente se ha revisado, por ejemplo, lo que hace Río Montessori, ¿no? Con los espacios, los famosos colegios Montessori, o Hermann Hesberger también, que habla sobre el aprender haciendo, ¿no? Y en esos territorios funciona eso. No existe el profesor parado en su pizarra, o no existe, no vas a ver a una madre parada en una pizarra contándole cómo hacer un tejido. Tienes que estar sentada junto a ella para poder producir, para poder generar este conocimiento. Y dentro del programa que tenemos en el edificio, también contempla espacios para producir. Y no son necesariamente para la escuela, sino que es un espacio que está relacionado para producir en la comunidad, para producir tejidos, artesanías, y no estoy refiriéndome a artesanías, estoy refiriéndome a unas huaracas, a unos chullos que son hermosos y los fabrican acá, y también con el aspecto de construcción. El edificio en sí mismo también cumple un rol pedagógico, porque queremos evidenciar y demostrar que construir con piedras, tierras y ichus es totalmente vigente, es totalmente contemporáneo y que se puede vivir bien. Entonces la propuesta no es una propuesta que busca resaltar formalmente. Lo que busca es explicar estos procesos y sintetizarse en unos volúmenes que puedan ser el soporte para estas actividades. Le agradezco por su pregunta. Listo, Lucho. Gracias, sí, gracias. Bueno, de acuerdo, Edgar. Entonces yo quería hacer unos comentarios míos a lo que hemos escuchado. Bueno, uno, me parece muy interesante tu secuencia de reflexión. Creo que has hecho una lectura interesante y enriquecedora de lo que es el territorio. Quizá conozcas, si no te lo menciono, que Arguedas estudió las comunidades indígenas, incluso como análogas a unas de Extremadura, ¿no? Y ahí explicaba por qué la lógica de la comunidad, de los terrenos compartidos, ¿no? O sea, cómo el pastoreo y cómo la lógica del tejido social generaba esta inteligencia del territorio. Y cómo se mueven, como tú lo has dicho, esta multilocalización, esta multiplicidad, y por lo tanto la noción de que el espacio de la comunidad es entendido con estas dimensiones específicas de qué es propio, qué es compartido, y cómo el espacio se lee así, ¿no? Me tocó también, lo menciono al paso porque es interesante lo que has explicado de lo climático, me tocó dirigir el plan de Chauquimarca en Cerro Pasco hace muchos años, y claro, ahí en la vieja Chauquimarca, en Cerro Pasco, habían árboles porque las calles eran chuecas. Y las calles eran chuecas para parar el viento, ¿no es cierto ya? Y absurdamente un profesor de la facultad nuestra hizo al frente algo en lo cual el viento se llevaba todo
y nadie quería vivir en esa zona moderna, ¿no es cierto? Y todo el mundo echaba de menos la calidez del espacio histórico de la ciudad antigua. Entonces hay una sabiduría, como tú has dicho muy bien, del mundo andino y del mundo del altiplano, del mundo, ¿no?, de las altas, de los niveles sobre el nivel del mar, en los cuales hay una inteligencia del espacio que tú has leído muy bien, ¿no? Y quizá conozcas esto, o sea, esto yo lo hice dibujar por una serie de personas, dos catedráticos de la facultad, que eran en esa época cachimbos, ¿no es cierto? Manuel Ruiz, ¿no es cierto? Y Marco de la Torre, entre otros más. Y por lo tanto acá hubo un trabajo de identificación de qué cosa es eso mismo, la propia carátula lo tiene, esa arquitectura hecha en Puno, ¿no es cierto?, con esas lecturas que también son lecturas de cómo se vive y cuál es la explicación, y cómo esa lógica que tú has descubierto, ¿no? Y en eso hay, como tú también lo has dicho, esa sabiduría tecnológica, ¿no? O sea, esa capacidad de que de repente haya toda una inteligencia de los materiales a propósito de las soluciones. De modo que creo que tu reflexión es muy conceptual y muy coherente, ¿ya? Ahora, te he hecho una pregunta importantísima a esa persona, ¿y qué es un arquitecto? Es casi ya una pregunta filosófica, ¿no es cierto? Y solo sé que nada sé, podría ser la respuesta, ¿ya? Pero entonces, y ahí sí creo que quizá la metodología que se esfuerza para que las tesis tengan tan poco espacio para que la arquitectura aparezca suficientemente. Y entonces, claro, tu tesis tiene todo un trabajo metodológico, sistemático, exhaustivo, ordenado, en el que estás demostrando la validez de tus afirmaciones. Pero luego al final, cuando ya llegas al proyecto, hay lo preexistente, hay lo añadido, hay una composición, hay una geometría, hay un lenguaje, hay ritmos, hay vocabulario, hay tectónica, hay un diálogo entre las piezas, ¿ya? Y eso yo echo de menos que pudiera haber sido más elaborado. Porque de otro modo, este montaje de estas piezas, entiendo perfectamente tu argumentación de que hay cosas que ya están, a las que añades otras, hay un sentido de economía, hay un sentido de pertinencia, hay recursos, ¿no? Y por lo tanto, ese que es el arquitecto que te has preguntado y te han preguntado y tú estás queriendo responder, necesita también hacer que la arquitectura se vuelva tesis, afirmación, el vocabulario, el lenguaje, ¿no? Entonces ahí sí te pediría solo, si quieres comenzar algo sobre cómo la morfología, ¿no?, cómo las formas se vuelven fondo, cómo diseñar es proponer, y la tesis de un arquitecto es proponer, y uno propone formas que tienen contenidos, que tienen significados, que tienen validez, ¿no? Porque de otro modo, y nos pasa demasiado en la facultad, las metodologías que nos imponen para hacer las cosas hacen que la arquitectura parezca casi como un resultado final, y no como una intención primigenia que está en diálogo permanente con todas las variables que hay que manejar. A ver, sobre eso si quieres hacer algún comentario. Así es. Muchas gracias por su palabra, arquitecto Augusto. Efectivamente, comentarle incluso que cuando presenté por primera vez la intención del plan de tesis, me dijeron que no era un tema de tesis. Había profesores, incluso profesores, ¿no?, sin mencionar los nombres, dijeron que debería ser ilegal vivir en estos territorios, que es inhumano vivir en estos territorios. Y yo me preguntaba, y con mucha tristeza me ponía en la posición de decir, quizás no se ha tenido la oportunidad de poder conocer, de poder caminar, de poder leer estos territorios. Y comparto totalmente la posición que usted tiene de tener esta camisa de fuerza, de colocar muchas cosas detrás del proyecto de arquitectura. Pero aún así, el proyecto que uno plantea tiene tres conceptos básicos, ¿no? El primero, como mencioné, es el erguirse. El segundo es posicionarse. Y el tercero, que está referido, que se llama lo que nace de la tierra. Lo que nace de la tierra está relacionado con el material. El erguirse y posicionarse está referido hacia dónde veo,
hacia dónde me ubico y por qué me ubico. Y esta ubicación no solo está referida hacia el humano, está referida hacia el viento, no como una necesidad de evitarlo, no como una necesidad de que se ventilen, porque es innato, estaría por demás decir que los ambientes tienen que ventilarse, sino por una reflexión de que el viento tiene que atravesar el edificio como antes lo hacía. Los animales que antes pastaban y pasaban por esta cancha tienen que seguir pasando, tienen que seguir usando. Entonces, si solo tuviera un segundo para proyectar esta vista, por favor. Sí, claro. Ay, un segundito, por favor, voy a colocar la vista solo para mostrarle. Por ejemplo, aquí tenemos como había mencionado, la escuela, ¿no? Y en esta escuela... Edgar, no se está compartiendo. No se está compartiendo, discúlpeme. Ok, ahí voy. ¿Ahora sí se puede apreciar? Sí. Perfecto. Entonces, el volumen no es algo que nació de la nada. Es algo que responde a este contexto, digamos, de paisaje y a este contexto de estas preexistencias de los canales, de riachuelo, incluso de este agua, ¿no? Por ejemplo, la existencia de este es un problema ahorita para la gente porque no les permite jugar en esta cancha. Ellos tenían planeado construir el edificio acá. Y lo que hice fue simplemente hacer que el volumen conforme los espacios. Entonces lo que hice es retraer el volumen y conformar este espacio para que este lugar de acá, en vez de que sea, digamos, desaparecido, pueda ser el otro escenario para la comunidad. Así, lo que se puede apreciar acá, por ejemplo, es cómo ya conformé, aprovechando la topografía, ¿no? Conformé este espacio para darle accesibilidad, incluso con las rampas y todo esto en un terreno bastante complejo y complicado, y esta cancha ya está conformada. Hay una diferencia entre el patio y la cancha, ¿no? O sea, el patio tenemos un espacio que es un espacio confinado, casi como la tipología que tenemos de un zaguán, ¿no? Y la cancha es un espacio conformado. Esa es una diferencia bastante importante. Entonces, con las esquinas están rotas y así conformo este espacio. Entonces, el volumen no es una elección arbitraria, es una elección adrede para poder posicionarse y dominar este espacio. Y esta separación entre ellos es adrede para generar este espacio y que éste permita atravesar y relacionarse con el Apu Jaraguarazo y que te permita bajar al riachuelo. Aquí existe otra relación importante, rompo a propósito el volumen por debajo para relacionar esta cancha grande y la cancha de acá. Y a propósito también hago este ejercicio de levantar este elemento para que el hombre pueda dominar este espacio y luego pueda dejarse otra vez bajar a la tierra. Y el agua, que era un problema, lo recojo y hoy va a ser una parte fundamental del edificio. Y no solo es la vocación, digamos, para el edificio en sí mismo, sino es la vocación hacia el exterior para generar esta especie de este proyecto de paisajismo, ¿no? Y a la vez también el edificio tiene una vocación de enfrentar a la plaza, crear un espacio de plaza que hoy no existe. Entonces, esa es la voluntad. Por ejemplo, estos edificios que están sueltos, entonces los conformo y hago esta plaza. Entonces, los volúmenes no tienen una cuestión arbitraria. Al contrario, lo que buscan es conformar espacios a través de este elemento que se llama el erigirse, ¿no? Y posicionarse en el territorio. Listo, muchas gracias por la respuesta gráfica, que creo que hubiera sido interesante que la pudieras incluir con más tiempo, pero en fin, los 20 minutos son también complicados. Bueno, creo que con esto hemos cubierto la lógica de la sustentación y más bien Cristina, si nos organizas a los que tenemos que debatir entre nosotros, ¿no? Para pasar a la sala separada y que nos esperes un rato, Edgar, y felicitaciones por la calidad de la presentación. Gracias.
Entremos Muchas al gracias, Augusto. ahí hay un link para poder ingresar. Ingresemos, por favor. He estado deliberando y por lo tanto creo que lo que procede ahora es que se lea un acta y luego cada uno de los tres profesores que os ha tocado un papel en esto hará un comentario. Pero adelanto, felicitarte, creo que todos hemos visto varias cosas. Primero, tu pasión por lo que haces y tu integridad en afrontar estos temas con esta mirada cargada de intención y de significado. Y dos, también que tu sustentación ha sido muy sistemática, muy ordenada y bastante bien articulada, ¿no? De manera tal que no sé si ahora se lee el acta o si hay que decir luego la nota que corresponde. Si nos ayuda Cristina sobre el procedimiento, que no conozco bien. En todo caso, hemos debatido un poco la nota, te lo anticipo. Hemos escogido, digamos, la nota 18, que nos parece una nota importante, que reconoce la calidad de tu trabajo y que nos parece merecidísima. Hubiéramos querido que sea 19, nos ha parecido que quizá le faltó al proyecto final un logro que se correspondiese con la calidad de tu propio enfoque y de tu propio trabajo, ¿no? Pero y yo he pedido que en el acta conste un poco nuestras propias apreciaciones de esto mismo. Nos parece tu trabajo casi ejemplar en términos de compromiso y de enfoque, y por lo tanto es un 18 cargado de calidades y de reconocimientos. Así que felicitaciones, y creo que se va a leer ahora el acta que corresponda. Sí, así es. Acta de sustentación y calificación de tesis en forma virtual. Acta número 17 del 2021, reunido a la fecha de manera virtual. Los suscritos miembros del jurado nombrado examinan y calificaron la tesis para obtener el título profesional de arquitecto del señor bachiller Edgar Torres Romaní. Previo estudio y escuchar la exposición realizada del graduando, ¿no? Han formulado las respuestas respectivas y han otorgado a esta tesis titulada Ya Espacio para Vivir Aprendiendo, un entorno rural alto andino, con la calificación, ¿no?, de fe de lo que ha aprobado los miembros del jurado con fecha 5 de noviembre, el magíster arquitecto Ortiz de Ceballos Badueño, José García Calderón, el arquitecto Luis Jiménez Campos como asesor. Proclaman la nota el día de hoy, como ya lo mencionó el que preside nuestro miembro del jurado, la nota de distinción aprobado con la nota de calificación de 18. Felicitaciones, arquitecto. He leído el acta. Felicitaciones, Edgar. Y le pido a José García Calderón y luego a Lucho que resuman un poco comentando este resultado. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, Edgar, felicitarte, ¿no?, por haber conseguido este logro con distinción, ¿no? Estamos muy contentos de haber visto todo este proceso que tú has seguido y que se materializa, ¿no?, en la conclusión de una propuesta de tesis que sí creo que debería trascender, ¿no?, en la medida que se aborda un desafío en áreas en las que probablemente los arquitectos, las instituciones públicas tienen menor atención y hay menos experiencias, ¿no?, sobre cómo abordarlo con la rigurosidad que tú lo haces, ¿no? O sea, me parece súper destacado el hecho en que se aborde con esta complejidad y con la responsabilidad que implica este desafío, ¿no? Y eso también creo que coincide con resultados que ya estamos viendo, ¿no?, estos días. Como sabes, yo quería comentar también que el Banco Interamericano de Desarrollo ha elaborado una guía de mejora de vivienda rural que tuve la responsabilidad de dirigir y tener a Edgar como el principal soporte para esto, ¿no? Y he sido testigo de cómo él, en una situación muy concreta,
aplica su conocimiento y los desafíos, ¿no? Está ahí ya, que hoy día creo que la está publicando Banco Interamericano de Desarrollo. Y nada, ese es un primer paso, ¿no? Que creo que puede marcar un derrotero para una carrera en la que ojalá pudieras seguir insistiendo y desarrollando mucho más tus conocimientos y tu experiencia, ¿no? Para lograr resultados de la calidad, ¿no? De alta calidad como que los que hemos visto ahora en esta sustentación de tesis. Felicitaciones y nada, esperamos que vengan más noticias de parte tuya en los siguientes años. Gracias, Lucho, si puedes, por favor. Sí, nada, igual, Edgar, felicitaciones por este logro, felicitaciones por haber superado este tema y ya ahora bienvenido al gremio de los arquitectos, ¿no? El arquitecto que hemos formado, que hemos alentado y que se ha visto reflejado en tu trabajo, me anima a pensar que vamos por buen camino. Y me anima a pensar que tesis como la tuya van a ser ejemplares para otras personas, otras generaciones que quieran y se animen a intervenir en proyectos con las complejidades con las que tú has desarrollado este tema. Me parece bacán, me parece bien que sigas adelante en esta línea. Le hace falta al país muchos más Edgar Torres, ¿no? Porque no solamente pues habitamos la costa, habitamos también el Ande, habitamos la selva, y a veces nos olvidamos de eso. Y creo que tu proyecto es ejemplar en todo sentido. Así que nada, felicitaciones, Edgar. Adelante. Bueno, Edgar, a ver, entonces me toca un poco cerrar estos comentarios. Ya algo adelanté. Creo excelente tu trabajo, la coherencia de tu discurso, de tu inteligencia, de tu encargo, autoasignado y muy meritorio. Te conozco de hace rato, además, sé que desde que llegaste a la facultad has tenido siempre estos dos mundos que encontrar, ¿no? O sea, cómo asociar tu entrenamiento en una facultad en la cual alguien llegó a decir que algo como esto no era tema de tesis, y felizmente hemos superado, y felicito a Lucho por haber ayudado a que así sea, que se entienda que claro que sí, es un tema de tesis y es un tema muy importante de tesis, ¿no? Entonces, creo que hay un contenido cualitativo, un liderazgo tuyo en leer escenarios nuevos, enfoques, ¿no? Y como se ha dicho también por José, con rigor, con metodología, con procedimientos. Y como ya anticipé, creo que simplemente sabiendo de la excelencia de tu capacidad, esta duda ha sido simplemente sentir que tu posible proyecto podía haber elaborado más esas intenciones que tú mismo has explicado. Pero vamos a preocuparnos de que el acta lo diga para que se entienda que esta nota es realmente, digamos, una nota que equivale a una excelencia de enfoque, de actitud, de mirada y de contenido, ¿no? Entonces, ya lo dije, me parece ejemplar tu trabajo, y felicito a todos por los que hayan participado ayudándolo, ¿no? Así es que felicitaciones, arquitecto. Muchas gracias Augusto, Lucho y José, muchas gracias por este momento. De hecho, como bien dijo Lucho, es un paso, ¿no? Es un paso que se tiene que dar, y es el paso que tocó dar hoy día. Y quizás, como siempre lo había mencionado, es una aventura. Esto es una aventura para apostar por algo que no muchos querían apostar, y por eso agradezco mucho a Lucho Jiménez por haberme permitido desarrollar esta tesis, porque sin que él hubiera creído en mí, no hubiéramos pudiéramos haber llegado a este resultado. Independientemente de la calificación o los resultados, creo que es momento de que las tesis o los problemas que las tesis dejen de enfocarse en el tamaño del proyecto, que se enfoquen en el problema de diseño. Creo que es un punto importante para empezar a ver esta realidad,
y empezar a producir la calidad de arquitectura no en el tamaño, no solo en la forma, sino en cómo estos responden a contextos determinados. Y solo quisiera agradecer al Centro de Investigación Centro Tierra, especialmente a los investigadores Sofía Rodríguez Larraín, Julio Vargas Newman, quienes me han asesorado en todo el proceso constructivo, el desarrollo tecnológico. También el arquitecto Martín Vice, con todo el tema bioclimático, Silvia Onis, Josepina Meli, arquitectas italianas de gran trayectoria que vienen trabajando y desarrollando la tecnología en la tierra, y quienes recientemente me han incluido dentro del grupo de investigación del cual ya soy miembro. Y este camino es largo, bastante largo, y solo quisiera motivar a todos los que vienen detrás para que estos proyectos sean parte también de la carrera, que también se enseñe a poder responder a estos contextos. No fue fácil para mí responder a este contexto. Me tomó 3 años responder a este contexto. Y solo quisiera finalizar con eso, agradecerles mucho a cada uno de ustedes. Sé que he pasado por sus oficinas de cada uno de ustedes en diferentes etapas, de las cuales he aprendido mucho. Un abrazo grande desde Las Punas de Ayacucho, donde me he mudado para hacer realidad el proyecto. Estamos trabajando ahora para hacer realidad el proyecto. Estoy aquí trabajando con la comunidad. Mañana mismo me voy a la comunidad para seguir haciendo los talleres de construcción, porque estamos formando a la gente en la construcción. Esto es más allá de una tesis que se va a quedar en papeles. Es una tesis que va a servir para que los niños puedan tener un espacio donde crecer, donde desarrollarse, y la gente va a tener un espacio donde poder producir y quedarse. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, si me permite, arquitecto, también a nombre de la Oficina de Grados y Títulos del arquitecto Germán Miguel, de la misma decana, magíster arquitecta Gladys Vázquez Prada, quien viene conduciendo la facultad, ¿no? Agradecer también a Giovanni Reinada, que siempre nos viene apoyando con relación a la difusión, transmisión de estos eventos que viene programando la oficina, al centro de cómputo de la facultad, ¿no? Y a todos aquellos que hacen posible para que este medio sea pues también conocedor de otros profesionales más que vienen en camino, ¿no? Felicitarte, reiterarte, bueno, nuestras felicitaciones a nombre de la oficina, y que tu camino, como propiamente lo vienes mencionando también, pues, ¿no? Viene un camino pues iluminado, ¿no? Iluminado con mucha desarrollo, ¿no? Para aquellos que realmente quieren otro estatus de vida que se le debe de dar, ¿no? Esperemos, pues, gracias arquitecto Ortiz de Ceballos, porque sé que también en este camino usted viene, pues, floreciendo en nuestro país, ¿no? No solamente en la parte local, sino también fuera del país. Gracias también por todo ello y a cada uno de los miembros del jurado. Gracias por eso. Si nos tomamos una foto, ¿sí? Por favor, claro. Giovanni, gracias Giovanni. Gracias. Nos vemos. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias, saludos a todos.